Bien, hoy día 12 de marzo del 2021 vamos a iniciar nuestra sesión de física tocando el tema de la cinemática. Como hemos estado viendo la clase pasada, hemos desarrollado la unidad número 2 referente al estado, no, la materia, ¿no? La materia y sus estados. Pues bien, la cinemática. Hoy día vamos a definir algunas cuestiones teóricas y la clase próxima vamos a dedicarnos netamente a la parte práctica. ¿Ok? Voy a hacerles un resumen de lo que vamos a ver en este contenido. Si es que hay algo que agregar respecto a contenido teórico, pues yo le voy a compartir, ¿ok? Al igual que en los otros cursos, si es que hay algo que veo la necesidad de poner, que no esté de todas maneras ahí en planteado, pues se lo pone y se explica. Bien, vamos a ello. Ahí está, muy bien. La cinemática, ¿correcto? La cinemática. La cinemática es una rama de la física clásica. Se encarga del estudio del fenómeno del movimiento de los cuerpos. Estudia el fenómeno del movimiento de los cuerpos. La cinemática no estudia qué ha causado esos movimientos. No, eso estudia otra rama. Es solamente la cinemática se dedica al estudio del fenómeno del movimiento. Si decimos fenómeno del movimiento, entonces tenemos aquí un móvil. Entonces, el móvil va a ser un cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento. Y como es un cuerpo, pues va a tener masa y va a tener pues dimensiones, va a tener peso, ¿correcto? Y si va a tener peso y dependiendo del estado de la materia en que esté, como hemos visto en la clase anterior, por lo general siempre es el estado sólido, entonces va a tener forma y volumen definido. A la cinemática no le interesa cuánto pesa, ni qué forma tiene, si es grande o pequeño. Solamente bastaría comprobar de que es un móvil y solamente va a estudiar su movimiento. Entonces, el móvil, al estar en movimiento, va a experimentar pues un desplazamiento de un punto A un punto B. Este desplazamiento lo vamos a denominar el espacio. Lo vamos a representar por la letra minúscula E. En algunos libros o algunas web va a encontrar también con el nombre de la distancia. ¿Ok? Lo va a encontrar con el nombre de la distancia, lo cual también está correcto. Bien, esta distancia en el sistema internacional, como ustedes recuerdan, se mide en metros, centímetros, milímetros, kilómetros. Aquí vamos a trabajar en metros o en kilómetros, pudiendo tener casos donde vamos a tener centímetros, milímetros, pero por lo general vamos a trabajar en metros o en kilómetros. Bien, ese espacio que recorre ese móvil en cierta unidad de tiempo, y el tiempo también es una magnitud fundamental que se le representa por la letra T, T minúscula. El tiempo lo vamos a medir o en segundos o en horas. Profe, pero también tenemos minutos. Tienes razón, también hay minutos, pero por motivos de la practicidad, la rapidez de estos temas, vamos a convenir que los vamos a manejar en segundos o en minutos. Y si en algún caso tengamos un ejercicio en donde nos proponga el tiempo en minutos, habrá que hacer una conversión, ¿no? Una conversión de unidades de tiempo. Bien. A ver, veamos. Voy a mover a un compañero que está escribiendo, creo. Bien. Así como tenemos el espacio, el tiempo, la razón de ese movimiento, de ese desplazamiento en cada unidad de tiempo se conoce como la velocidad. Se conoce como la velocidad. Entonces la velocidad es el cambio del desplazamiento de un punto A a un punto B por cada unidad de tiempo. Se lo va a representar por la letra V minúscula y se mide, a ver, John Henry está tratando de ingresar, y se va a medir en metros por segundo o kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la velocidad es la razón de cambio del espacio por cada unidad de tiempo. Esto quiere decir de que se va a medir o en metros por segundo o en kilómetros
por hora. Ya sé que ustedes están observando algo muy extraño, la lectura que hago de estas unidades, ¿correcto? Porque en fracciones hemos aprendido que ese slash representa la división, pero en física, para motivos de interpretación, se lee metros por segundo, kilómetros por hora. ¿Cómo se interpretaría eso? Que recorre cierta cantidad de metros por cada unidad de segundo, o que recorre cierta cantidad de kilómetros por cada unidad de hora. ¿Okay? Así es que se lee. Porque si ustedes son muy imaginativos, podrían pensar cuando escuchan al decir 20 kilómetros por hora, entonces pueden pensar esto, ¿no? 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Podemos pensar así literalmente, pero no. En física, las lecturas de las velocidades escapan pues al control de las lecturas de la matemática. Se interpreta metros por segundo o kilómetros por hora. Entonces de aquí vamos conveniendo de que si la velocidad, si la distancia está en metros, ¿no? y el tiempo en segundos, pues se medirá en metros por segundo. Si la distancia está en kilómetros, el tiempo en horas se medirá kilómetros por hora. ¿Qué pasa si una de las magnitudes no está en su magnitud hermana? O sea, ¿qué pasa si el espacio me da en metros y el tiempo en horas? Habrá que hacer una conversión. O convertimos metros a kilómetros o kilómetros a horas. O horas a segundos. Cualquiera de esas dos. Bien, aparte aquí vamos a tener otra magnitud derivada llamada aceleración. La aceleración mide el cambio de la velocidad. Se representa por la letra A. La aceleración mide el cambio de la velocidad. ¿Correcto? Y otro término con el cual vamos a manejar es la trayectoria. La trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es el camino que dibuja el móvil al momento de desplazarse. Profe, ¿qué estás hablando? Un ejemplo. A veces ustedes han visto en el cielo aviones que van a altas alturas, a muy alta altura y a velocidades. Y deja detrás de él, ¿han visto lo que deja? ¿Han visto lo que dibuja en el cielo? ¿Nunca han visto un avión en el cielo? A muy alta distancia. Deja una especie de estela, ¿verdad? O como un camino, ¿cierto? Entonces, el móvil que estamos estudiando se va a mover, valga la redundancia, en un espacio bidimensional. ¿Qué significa espacio bidimensional? O sea, solamente dos dimensiones, largo y ancho, nada más. Dependiendo de la trayectoria que hace el móvil, vamos a tener distintos tipos de movimiento. ¿Cómo así? Y acá voy a dibujar el móvil. Voy a representar simplemente esta bolita como un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Si el móvil al desplazarse dibuja exactamente una línea recta y al momento de desplazarse por cada unidad igual de tiempo recorre espacios iguales, estaremos en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, o también llamado en el colegio, no sé si ustedes recuerdan, MRU, ¿no? ¿Por qué movimiento? Porque existe un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria que dibuja el móvil es una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque a cada unidad de tiempo está recorriendo el mismo espacio. Por lo tanto, podemos deducir, según la fórmula que hemos copiado, que su velocidad en cada punto de medida, por ejemplo acá tengo 3 puntos de medida, A, B, C, la velocidad va a ser la misma, o sea, se mantendrá constante. La velocidad en el punto B será la misma, que es constante, y la velocidad en el punto C es la misma, es constante. La única fórmula que vamos a manejar, bueno, hay dos más por ahí que se van a filtrar, pero les digo, la única fórmula que vamos a manejar es la siguiente, donde la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Ahora,
Si queremos otra magnitud que no sea la velocidad, pues lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Por ejemplo, si nos pidieran calcular el espacio, tendríamos que despejar el espacio. Si nos pedirían calcular el tiempo, pues tendríamos que calcular el tiempo despejando el valor del tiempo. Profe, ahí ya tienes 3 ecuaciones. No, es la misma ecuación, solo que estoy despejando distintas variables. ¿Ok? Eso es en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme. No olviden por qué se llama MRU. A veces en el colegio solamente decimos, no, MRU, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué la M de movimiento? ¿Por qué? Porque hay un móvil que experimenta el fenómeno del movimiento. ¿Por qué R de rectilíneo? Porque su trayectoria que dibuja es una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque a cada unidad de tiempo recorre la misma unidad de distancia. Por lo tanto, su velocidad se mantiene constante, no cambia. ¿Qué fórmulas vamos a manejar en esto? Pues velocidad igual espacio sobre tiempo. Y si quisiéramos trabajar con espacio o con tiempo, solamente habría que hacer un despeje matemático. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Continuamos entonces. Ahora bien, voy a volver a dibujar a mi móvil. Aquí está mi móvil. 1, 2. Solamente vamos a medirle en 3 puntos. Este va a ser la medida del punto A, el punto B y el punto C. Y la trayectoria todavía es una línea recta. Si ustedes observan un móvil, o en teoría un móvil que vaya dibujando una línea recta, pero a unidades iguales de tiempo recorre espacios distintos, entonces ya estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? El famoso MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y explico por qué. Movimiento porque existe un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento, se está desplazando. Rectilíneo porque al momento de desplazarse ese móvil dibuja una trayectoria de una línea recta. Cuando digo dibuja, no significa que el móvil va llevando pues un lápiz, va dibujando en el piso, no, sino imaginariamente en un plano de 2 dimensiones, como una hoja de papel por ejemplo, va a dibujar una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque tiene iguales unidades de tiempo. ¿Por qué variado? Porque a iguales unidades de tiempo recorre distancias distintas. Por eso en el tiempo 1 hemos recorrido la distancia 1 y en el mismo tiempo 1 hemos recorrido otra distancia. Eso quiere decir que las velocidades ya no van a ser constantes, sino va a variar. Vamos a tener una lectura en la velocidad A, otra lectura distinta en la velocidad B y otra lectura distinta en la velocidad C. Si hay variación de velocidad, ya aparece el término de la aceleración, con 2 signos posibles, uno positivo y otro negativo. ¿Cuándo será positivo? Cuando el cuerpo o cuando el móvil experimenta una aceleración, o sea, va aumentando de velocidad. ¿Cuándo será negativo? Cuando el cuerpo experimenta un freno o cuando va frenando. En esos casos se dirá que el cuerpo está desacelerando y por lo tanto el signo que se va a manejar para la aceleración sería negativo. ¿Qué fórmulas vamos a manejar aquí en el tema de MRUV? Ojo, voy a sacar solamente las fórmulas que están propuestas ahí en el manual. Dicho sea de paso, voy a alcanzarles al chat de nuestro grupo, perdón, de nuestro Teams. Voy a pasarles ahorita mismo este material, ¿ya? Que es la unidad número 3, de donde estoy sacando ese material. Hay que esperar, la verdad el internet no ayuda, a ver, acá está, bien. Vamos a cargar el archivo, unidad 3 de física. Ahí está. Y también les voy a enviar a nuestro grupo, ¿ya? También les voy a enviar a nuestro grupo. Han estado muy activos últimamente en el grupo. Listo, les estoy enviando, ¿ya? Ojalá que llegue pronto. En ese material que les acabo de compartir, solamente tenemos esas fórmulas, ya que les advierto, si ustedes googlean, van a encontrar otras fórmulas. Por eso estoy haciendo hincapié en que este es un tema de cinemática en la física clásica.
Existe otro tipo de cinemática con la física moderna donde ya interviene un montón de cosas más. Muy bien. Voy a explicar estas fórmulas. ¿Qué son, para qué son y cuándo utilizar? Atentos. Ustedes pueden notar que a diferencia de la anterior fórmula, donde solamente había uno, aquí aparecen el B1 y el B2. El B1 hace referencia a la velocidad inicial. El B2 hace referencia a la velocidad final. ¿Qué es la velocidad inicial? Es la velocidad con la cual parte en su movimiento el móvil. Va a haber acá una palabra clave que les van a decir a veces en los enunciados. Un móvil parte del reposo, a veces nos dicen. ¿Ya? Si nos dice así, un móvil parte del reposo, eso fijo que su velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ojo ahí. O cuando les dicen en los enunciados, o cuando leen ustedes en los ejercicios propuestos, un móvil está avanzando y frena, ¿no? Y frena hasta detenerse. Ah, carambas. Si frena hasta detenerse, quiere decir que su velocidad final va a ser 0. Son datos que no te lo van a decir explícitamente, pero uno deduciendo va a poder sacar ese dato y apuntarlo. En algunos libros, si ustedes son curiosos, también lo llaman así, B sub 0 o también B sub I. Cualquiera de esas tres está correcto, pero aquí lo vamos a llamar B1. Más que no, es B sub 1. ¿Ya? Profe, no entiendo cómo lees. Mire, cuando yo lo pongo así, este es B1, pero cuando el número está en la parte inferior derecha es sub, B sub 1. ¿Ya? Por eso que lo estoy llamando así. ¿Ya? B sub 1. Muy bien. Ahora, tenemos la fórmula número 1. ¿Qué nos dice la fórmula número 1? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Notemos de que en esa fórmula tenemos el símbolo más y menos. ¿Cuándo debo utilizar el signo positivo? Cuando el cuerpo está experimentando una aceleración, o sea, va aumentando su velocidad. ¿Cuándo debo utilizar el signo negativo? Cuando el cuerpo, el móvil, está frenando. Cuando vas en tu moto, frenas, ahí tu aceleración se convierte en negativa. ¿Cuándo les recomiendo utilizar esta fórmula? Por lo general, cuando en los enunciados, en los gráficos o en los datos no encuentren el valor del espacio. Si no encuentran por ninguno de las oraciones de ese párrafo el dato del espacio, pues es recomendable utilizar esa fórmula. Siguiente. Fórmula 2. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio. Nuevamente ahí tomen de signo positivo cuando el cuerpo o el móvil está experimentando una aceleración y tomen el signo negativo cuando está frenando. ¿Cuándo recomiendo utilizar esta fórmula? Utilicen esa fórmula cuando por ningún lado podemos observar el dato del tiempo. Siguiente. El 3. El espacio es igual a la velocidad 1 por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Muy bien. Aquí lo mismo. Positivo y negativo. Ya saben cuándo utilizar positivo y cuándo utilizar negativo. Recomiendo utilizar esta fórmula cuando en ninguna parte de los enunciados nos mencionan el dato de la velocidad final. Y para terminar, tenemos la fórmula número 4, donde nos dicen que el espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Y si nos fijamos, es la única fórmula que no tiene más menos. Obviamente, porque es la única fórmula donde no lleva el dato de la aceleración. Y podemos deducir que esta fórmula es recomendable cuando no tenemos en los enunciados el valor de la aceleración. Preguntas hasta acá. Ninguna. Podemos continuar. ¿Se está entendiendo?
No le escuché a la compañera, dijo algo, no activó su micrófono de repente. Bien, señores, señoritas, Profesor, buenas tardes. ¿qué Sí. tal Irina? Buenas tardes, hombre. No tienes ninguna consulta, ¿verdad? Continuamos entonces. Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Parece que Dígame. no me escucha. Ya, es sobre el tema de las fórmulas. Ya. Caramba, ese gallo. Dime. Ya, es sobre el tema de las fórmulas. La más conocida para mí es en la Fórmula 4. Esa no es bueno, esa es la que más le he visto, claro, en secundaria, ¿no? Pero eso no es la fórmula así principal, o para determinar cada tiempo, espacio y aceleración, Claro, tienes razón. Lo que se estilaba tiene hacer, su determinada fórmula. lo que se estilaba hacer en el tema de cinemática, normalmente en los colegios, era tomar una variante de la Fórmula 1 y decíamos aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿correcto? Pero ahí ya en física de educación superior puede generar confusiones porque ya sabemos que el valor de la aceleración va a tener dos signos, el positivo y el negativo. ¿Ya? Por eso es que se toma de esa manera. ¿Ya? Para lo que nos han enseñado en el colegio es una variedad de la fórmula de la aceleración, ¿no? Teniendo en cuenta cuando es positivo, o sea, cuando el Sí, móvil está profesor, sí, acelerando. exacto. ¿Ya? Pero no por eso que estoy diciendo que les han engañado en la escuela, no. Simplemente han buscado la manera más cómoda de poder enseñarles que ustedes puedan comprender. Ya ahorita en superior sus mentes está con una capacidad más de abstracción y se les puede hablar de otras fórmulas más. Es lo mismo que les decía cuando les trataba de explicar el modelo atómico. El modelo atómico que nos enseñan en la escuela, ¿no? Donde se parece el átomo, que a su alrededor pues están los electrones, como si fuera un mini sistema planetario solar, es errado, pero es el que se acordó enseñar porque le da la idea al alumno, tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Le da la idea de cómo más o menos está organizado. Ya en educación superior, después de los cálculos de probabilidades, ya puede comprender que la ubicación, por ejemplo, de una partícula subatómica no depende de su gravedad, sino depende de cálculos probabilísticos, conceptos aparte. Pero eso pues no vas a hablar en la escuela. Todavía estamos un poquito inmaduros ahí. Bien, continuamos. Y aprovecho esto para mencionarles de que si bien es cierto, nuestro material, el que ustedes tienen allí, Gracias, profesor. nuestro material, el que ustedes tienen allí, no los menciona, pero sí debo yo mencionarles. Existen otros tipos de movimiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está el movimiento en el cual la trayectoria del móvil hace pues una especie de parábola, lo que se conoce como movimiento parabólico, ¿no? Aquí ya pues se tendrá conceptos un poquito más abstractos, por ejemplo, de ángulo de elevación o ángulo de depresión, ¿correcto? Además, una variedad, dependiendo de dónde se fije el observador, va a ser del movimiento parabólico, es la caída libre, o sea, la caída lineal de un objeto hacia el suelo. Porque si tenemos un observador aquí paradito, mirando, ¿no? Él va a ver un tiro parabólico, pero si lo tenemos aquí paradito, mirando, para él es una caída libre, no existe la parábola. Entonces ahí mucho va a tener que ver, o sea, el sistema de referencia, ¿correcto? Ahí se utiliza la fórmula de gravedad y cada uno de esos pues tiene sus propias fórmulas. Existen otro tipo de movimiento en planos de 2D, por ejemplo, un movimiento circular. Qué feo este círculo. Cuando la trayectoria ahí está, cuando la trayectoria del objeto forma un círculo o una circunferencia, puede que estemos en dos tipos de movimiento, en el MCU o movimiento circular o MCU
V, movimiento circular uniformemente variado también, donde tendremos que recordar pues ángulos, pi radianes y todo lo demás. Profe, ¿por qué no los vemos? Porque nuestros conocimientos de física van a la par con los conocimientos de matemática. Si bien es cierto, más adelante vamos a ver en matemática lo que son ángulos, vamos a ver lo que son pues fórmulas de trigonometría, no sería prudente verlo ahora porque no tendría ninguna relación. Entonces va relacionado lo que vamos a avanzar en matemática y lo que vamos a necesitar en física. Y es más, cuando usted seguramente va a hacer un posgrado tecnológico, ¿no? Cuando usted haga un posgrado tecnológico, porque ya se puede hacer posgrados tecnológicos, ojo, no necesariamente la universidad para hacer un posgrado, una maestría, ya, documentese bien de eso, aunque ahorita solamente hay en Lima, esperemos de que pronto lleguen a las demás ciudades. Seguramente les van a enseñar a ustedes el tipo de movimiento en 3 dimensiones, ¿no? Porque estamos viendo acá en 2 dimensiones, pero existe el otro tipo de movimientos en 3 dimensiones, ¿correcto? Entonces puede ser que ustedes vean eso. Entonces va a depender de qué nivel de formación estemos, ¿ya? Si bien es cierto, en el material que les he dado no toca esos temas, pero dense por enterado de que existen otros tipos de movimientos. Estos dos no son los únicos, ¿ya? No son los únicos. Otra cosita más. Cuando tengamos enunciados, ya casos para resolver, ¿ya? Por lo general, en los enunciados de física, ya saben qué significa la palabra enunciado, ¿verdad? Enunciado pues es un párrafo, ¿no? Que contiene oraciones y que nosotros vamos leyendo e interpretándolo y luego matematizándolo. En los enunciados de física, raras son las veces donde nos van a decir un cuerpo se mueve con MRU o con MRV. No, raras veces van a hacer eso, ¿ya? Por lo general, uno va a apuntar los datos y en base a esos datos va a decidir, este es un caso de MRU o no, este es un caso de MRUV, ¿correcto? Normalmente no es que nos dan, normalmente uno tiene que terminar deduciendo eso. Vamos a proponerles un caso excepcional. Como siempre, los primeros ejemplos van a ser fáciles. Ahí está, un poquito aumentamos el zoom. Muy bien. Y dice ahí, calcular la velocidad de un móvil que recorre con MRU, ya, muy bien, ayuda, una distancia de 30 SM es metros, sistema internacional, en un minuto, ¿cierto? En un minuto. Entonces, hay que apuntar los datos, debemos de apuntar los datos. El dato que me están dando es que un móvil, no se habla de un móvil, no dice de una moto, un carro, una bicicleta, una persona, no, un móvil. Este móvil va a una velocidad determinada y avanza un espacio de 30 metros, estoy apuntando mis datos, en un tiempo de 1 minuto. Muy bien. Y de acá les voy a pedir, de acá hacia adelante en el curso, que todo enunciado de física tiene que ser representado gráficamente. O sea, debemos dibujar lo que estamos leyendo. ¿Sí? Debemos dibujar. ¿Por qué les voy a exigir eso? Porque muchas veces los gráficos nos ayudan a interpretar mejor el caso. Y es más, yo puedo visualizar cuando un alumno ha interpretado de una manera no correcta un caso en su gráfico. Ahí se puede verificar. Porque cualquiera de nosotros, sin la necesidad de profundizar en el contenido de física, puede agarrar una fórmula, una calculadora y dice, este es V, este es T, este es E, calculo A. Muy bien, digita y ya está. Ya lo hizo. Hasta marcó la alternativa correcta, pero no entendió lo que hizo, no comprendió. Y la idea es que ustedes entiendan, comprendan para después no volver a olvidarse. ¿Ok? Entonces debemos construir su gráfico lo más simple posible. Ojo, nos habla de un móvil. Muy bien, este móvil, acá está mi móvil, va del punto A al punto B. Muy bien. Y recorre, muy bien, si recorre es una trayectoria. Ahí está. Este espacio es de ¿cuánto? 30 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Podemos hacer eso, me están dando como dato.
30 metros. Tarda en ir de un punto a otro un tiempo de 1 minuto. Listo. ¿Y qué nos piden calcular? Su velocidad. Eso no sabemos. Y como ya nos ayudan diciendo de que es MRU, utilizo la única fórmula de MRU, donde nos dicen que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero con una condición, recuerden, cuando el espacio está en metros, hemos convenido que el tiempo debe estar en segundos. O cuando el espacio está en kilómetros, el tiempo debe estar en horas. En ese caso no está ni en segundos ni en horas, pero podemos hacer una conversión. Todos ustedes saben cuántos segundos tiene un minuto. Díganme. 60, muy bien. Entonces, 60. correcto. ¿Qué se pone acá? Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Y si por ahí ya te equivocas, vamos a poner acá. Sabemos de que una hora equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, una hora equivaldrá a 60 por 60, 3600 segundos. Dato importante, no se olviden. Otra cosita más que yo les voy a pedir a modo personal, no necesariamente que me hagan caso, que me obedezcan, pero a mi experiencia. Van a notar de que en el curso de física van a ir aumentando las fórmulas. Es más, ya hemos pasado, por ejemplo, los múltiplos y submúltiplos del SI. Recuerdan, deca, mega, ¿no? Giga, peta, etcétera. Entonces eso les he mandado o les he recomendado hacer una tablita. Estas fórmulas que nosotros estamos viendo, también ustedes deben hacerlo, deben ingresar en su tablita. Entonces, no se lo están haciendo en un cuadernito, en un blog de apuntes, pero deben tener ustedes su formulario. Sí, profesor, un blog está. Correcto. Me puedes decir, ¿no? Utilizando el método del Aragán, profe, pero yo en la librería ahí veo un carrusel de formularios de física y eso voy a comprar. ¿Para qué voy a estar haciendo? O me puedes decir, voy a googlear, profe, ahí en Google está, lo voy a imprimir y ya está. Sí, puede ser, pero ahí vas a encontrar letras y símbolos que tú no lo has hecho y no sabes para qué se utiliza. En cambio, cuando usted construye su formulario, el mismo hecho de construir su formulario, cuando digo construir formulario, o sea, apuntar. En MRV tengo estas fórmulas y tú sabes qué significa cada letra. V1, velocidad inicial, ya sé. V2 es velocidad final. La A es la aceleración. ¿Correcto? Cuando uno construye, uno sabe lo que significa. Pero si tú vas a comprar hecho, se va a ver bonito en tus manos, ¿no? Mira qué estudioso es mi hijo. Pero no vas a entender qué es eso. La idea es que ustedes se entiendan. Bien, continuamos. ¿Por qué ponen ahí qué miedo? ¿Qué ha pasado? En el chat. Película de terror, parece esto. Bien. Vamos entonces a calcular el resultado. Es por las fórmulas, por más fórmulas que nos estás dando. Sí, vamos a tener en total hasta finalizar el curso unas 78 fórmulas. ¿Ya? Y si usted es más curioso, va a encontrar que hay mucho más todavía. Pero, ojo, no se necesita pues memorizar las fórmulas, sino tener el apunte a la mano. Cuando voy a ser evaluado, que es virtualmente, ¿verdad? Vas a comenzar a desarrollar, a ver, esta es la fórmula de tal cosa, revisas, efectivamente, esto utilizo, ya está, rápidamente. Bien, regresamos a nuestro caso. La velocidad es igual al espacio entre tiempo. El espacio ya está en metros, vamos a apuntar 30 metros. El tiempo ya está en segundos, vamos a apuntar 60 segundos. Ya está. Utilizando nuestros conocimientos matemáticos en el tema de, acá simplificamos, extraemos tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2. Muy bien, por lo tanto el resultado es 1/2 metros por segundo. O dependiendo de cómo esté planteado en las alternativas, 0,5 metros por segundo. Profe, ¿cómo has llegado a ese 0,5? Pues utilicen su calculadora. Ojo, acá en física puedes utilizar tu calculadora.
Porque yo no voy a evaluarte si sabes o no sabes dividir. Lo que acá se evalúa es que ustedes sepan utilizar la herramienta matemática. Y ahí está, mírenme, 0,5 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que en un segundo ese móvil se ha desplazado medio metro. Regular veloz, ¿no? Más o menos la velocidad con la que ustedes hacen un trote. Un poquito más quizás, ¿no? ¿Alguna vez han trotado? ¿No? Más o menos así avanzamos. Casi medio metro por segundo. Quizás, sí, quizás menos, quizás más, pero por ahí va. Y es una buena velocidad. Preguntas. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, disculpe, estoy revisando mi tablita de las unidades derivadas del sistema internacional. Ya. En velocidad me dice metro por segundo, m por s. Pero no me sale ninguna, no me dice la fórmula, así como de los demás, de la frecuencia, la fuerza, la presión. Sí. ¿Es eso lo que usted está poniendo? ¿Velocidad es igual a espacio por tiempo? Claro, espacio dividido entre el tiempo. ¿De la aceleración? ¿Cuál es, profesor? Disculpa. De la aceleración, en realidad hay varias. Y acá tenemos tres ecuaciones donde fácilmente podemos terminar calculando el valor de la aceleración. La 1, la 2 y la 3. No, profe, es que en la 3 me dice solamente para el espacio. No, es que hay más variables. Ok, ahí es más variables. Y en una de esas está la A de aceleración. No significa que como ahí B es igual a tanto, solamente es para calcular el valor de la velocidad. No, es para calcular el valor o los valores de las variables que tenemos ahí. No vaya a confundirse. ¿Ya? Las tres primeras fórmulas podemos calcular fácilmente el valor de la aceleración. Todo va a depender de qué dato tengamos. ¿Preguntas? ¿Podemos continuar? Profe, Sí, Adam. hágale un ejercicio con el más y el menos, profe. Quería enterarme Ya, un poquito. muy bien, tranquilo. Estamos yendo paso por paso, como la escalera. No hagas que nos vayamos del primero al quinto peldaño. Vamos pasito por pasito, poquito a poquito. ¿Ya? Poquito a poquito. Bien, aprovechando este tema, y como yo sé que ustedes son muy curiosos, ¿ya? Seguramente algunos van a googlear por ahí, van a estar buscando. En el tema de MRU va a encontrarse dos situaciones particulares. El primer caso les propongo, ¿ya? En un desplazamiento horizontal, o sea, una línea recta, dos móviles que están en la misma dirección, pero sentido contrario. Este será mi móvil A, este será mi móvil B. Y si es el móvil A, se desplaza a una velocidad A, y este se desplaza a una velocidad B, y están separados un espacio, ¿no? Están separados un espacio. Ese espacio de separación se le llama espacio total. Como pueden notar, están en la misma dirección, pero van hacia sentidos contrarios, o sea, van a encontrarse. Y este es un típico caso en el que se calcula el tiempo de encuentro, que será igual al espacio total de separación dividido entre la velocidad de ambos móviles. ¿Sí? Para llegar a esa fórmula se utiliza un sistema de ecuaciones, despejamos. En lugar de estar complicando la vida, simplemente les doy esa fórmula. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando tengo dos móviles que están pues o sea, camino a impactarse, y normalmente ahí nos preguntan el tiempo que van a tardar en encontrarse. Ese es el primer caso, el primer escenario. El segundo escenario es casi parecido. Tenemos una trayectoria en línea recta, solamente que el pulso del profe es medio
Veo que está fallando, ¿ya? Pero vamos a tener móviles que están en la misma dirección y en el mismo sentido, y en algún momento el móvil A va a ser alcanzado por el móvil B, recorriendo estos a un espacio total, correcto. Entonces voy a tener acá la velocidad del móvil B, la velocidad del móvil A. Entonces en algún momento le va a alcanzar el móvil B al móvil A. Para eso se calcula el tiempo de alcance, que la fórmula es la siguiente: el espacio total dividido entre la velocidad de B menos la velocidad de A, con la condición de que la velocidad de B sea mayor a la velocidad de A, porque si no nunca le alcanzaría, ¿correcto? Estas dos peculiaridades se dan en el tema de MRU, o esas dos fórmulas adicionales normalmente van a encontrar, ok, para que no les sorprenda por ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Continuamos entonces. En el primer ejemplo que nosotros hemos desarrollado, el enunciado era un párrafo, ¿correcto? Donde había ciertos datos, ¿sí? Había ciertos datos. Y en base a esos datos hemos extraído, hemos interpretado y hemos construido su gráfico. Muchas veces en el tema de física no les van a dar un enunciado, sino directamente les pueden dar un gráfico. Sí, les pueden dar un gráfico. Entonces de ese gráfico, o sea, de esa interpretación que otra persona más ha hecho, puedes extraer sus datos. Y en base a los datos que extraemos, calculamos el resultado que nos pide. Por ejemplo, déjenme les pongo ahí un gráfico, ¿ya? A ver. Un momentito, voy a enviarles la imagen por nuestro chat del Teams y también por el chat de nuestro grupo.